Estás entrando a la experiencia Latino Radio TV a través de este stream. No olvides que también puedes escucharnos a través de nuestra aplicación Latino Radio TV, bajándola directamente de iOS o Android. Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros cada jueves a las 7 p.m. hora Miami a través de Facebook Live y YouTube de Latino Radio TV. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación para ser feliz. Ingresa a latinoradiotv.com/tiempo de vivir para saber más sobre mi programa. Sigue con nosotros, vive la magia Latino Radio TV. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenido a un nuevo programa aquí en Tiempo de Vivir. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante e interesante: cómo es el proceso de la muerte. ¿Qué es realmente la muerte? ¿Qué sucede después que dejamos el plano terrenal? ¿Y debemos sufrir por largo tiempo por la pérdida de nuestro ser querido? ¿Es eso importante para la evolución de ellos? Eso y mucho más conversaremos con nuestro invitado del día de hoy. Soy Orlando Torres y bienvenido a Tiempo de Vivir. Bien, quien nos acompañará el día de hoy es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en el año 1986. Tiene un diplomado en Medicina de Emergencias y Catástrofe de la Universidad de Valencia y la Universidad de Lille, Francia, y por el Consejo de Europa en Italia. Miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencia y tiene un máster universitario en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Ejerció de la medicina de urgencia durante 25 años en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Santa María de Rossell en Cartagena. Posteriormente en el Servicio de Documentación Clínica Codificación en el Hospital General Universitario de Santa Lucía en Cartagena. Actualmente jubilado de la Sanidad Pública desde el 2018 y es discípulo del Dr. Kabuli. Investigador sobre estados expandidos de conciencia, experiencias cercanas a la muerte y terapeuta en terapia regresiva. En el momento actual y con más de 7.000 regresiones documentadas, reside en Cartagena desde el 1998 y tiene consulta de medicina general. Desde el 2005 imparte conferencias y talleres por diferentes ciudades de España. Es autor de 3 libros: La respuesta está en el alma, El eterno presente del alma y Sigo a vuestro lado. Nació en el 1953 en casa de sus abuelos maternos, situada en el barrio pesquero de Santa Lucía, perteneciente al municipio de Cartagena, en el sureste de España, del cual se siente muy orgulloso y presume de sus raíces. Tengo el placer de presentarles el día de hoy en Tiempo de Vivir al doctor Juan José López Martínez. Gracias, doctor, gracias por acompañarme y gracias por estar aquí en Tiempo de Vivir. Gracias por invitarme. Es un placer poder estar en tu programa. Gracias, doctor. Gracias, para nosotros realmente es el placer. Usted sabe que el día de hoy hablaremos sobre qué es la muerte, cómo es en realidad el proceso de la muerte. Muchas personas pues tienen esa curiosidad por saber, y más que nada en el caso mío, yo me puse en contacto con usted porque mi padre falleció hace algunos meses atrás. Desde entonces me quedé con muchas preguntas sin respuestas. No sabía realmente quién me podía facilitar esas respuestas. Tuve que documentarme, informarme. Era lo único que pude hacer en ese momento para mermar esa tristeza y esa gran angustia que sentía. Doctor, yo quisiera que usted me diga, ¿qué es la muerte? ¿Cómo es el proceso de la muerte? Y realmente, ¿dónde vamos después de ella? Bueno, la muerte, en base a mi experiencia, es un proceso que nos lleva a darnos cuenta de que en realidad la muerte consiste solamente en la muerte del cuerpo físico. A estas alturas todos sabemos que el ser humano se compone de cuerpo y alma. Entonces, el cuerpo es el que muere, pero el alma, cuando el cuerpo muere, vuelve a su origen.
A veces le lleva un poquito de tiempo volver, pero al final vuelve a su origen. ¿Y cuál es su origen? El origen, todos los que pacientes con los que he podido trabajar, te dicen lo mismo. El origen es la luz. Todos lo llaman por ese nombre, la luz. La muerte es algo que nos acompaña desde el momento de la concepción. Es nuestra compañera. Y nada más nacer, se aparece otro acompañante, otro compañero de camino, que es el miedo. Te puedo asegurar que el miedo tiene un tratamiento infalible, ¿sí?, que es adquirir el conocimiento. Nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos numerosísimos tipos de miedos diferentes, y cuando adquirimos el conocimiento de aquello que nos transmite miedo, desaparece el miedo. O sea, no es que el miedo para quitarlo hay que enfrentarlo a la brava, ¿no?, sin fundamento. No. Es adquirir el conocimiento. Y la muerte no es una excepción. Con lo cual, la muerte es algo que le da pánico al ser humano, le da miedo. Primero porque a lo largo de la vida nunca habla de ella, salvo cuando llega el delicado momento, ¿no?, o el trágico momento de la pérdida de un ser querido. Y acabado, sigue la vida, no quieres hablar de la muerte. Entonces, es difícil llegar al conocimiento de algo de lo que no queremos hablar. Pero, como te digo, todos sabemos que el ser humano tiene cuerpo y alma, con lo cual a mí me llevó como médico, en mi inquietud de saber qué es la muerte, pues a buscar. Porque claro, en mi formación como médico, en la Facultad de Medicina, nos transmitían que la muerte era el final. Incluso, subliminalmente, podías leer que la muerte es el fracaso de la medicina. ¿Sí? Entonces, era como decirte, hay que seguir investigando, hay que seguir estudiando, a ver si vencemos a la muerte. No, la muerte no viene aquí para que nadie la venza. La muerte está aquí porque es necesaria. Porque llega un momento que tenemos que volver. Entonces, yo me planteé lo siguiente. Si la muerte tiene dos protagonistas, que evidentemente uno es el cuerpo físico y el otro es el alma, habrá que preguntarle a alguno de los dos protagonistas a ver si nos cuenta qué pasó en la muerte, ¿no? Lógicamente, preguntarle al cuerpo es algo que, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer, no? El cuerpo ya no responde. Exacto. Pero en cambio, ¿y si pudiéramos preguntarle al alma, no? Por eso mi primer libro se titula La respuesta está en el alma, porque yo encontré la respuesta ahí, ¿sí? ¿De qué manera? Pues cuando empecé a instruirme y a aprender sobre el fenómeno del estado regresivo en el que el ser humano es capaz de estar y es capaz de trabajar en estado regresivo, ¿no? De ahí deriva la nominación que siempre se ha hecho a esta terapia de terapia regresiva, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, como yo digo, es un trabajo que hace el alma del paciente, ¿no? El terapeuta no tiene ninguna labor intervencionista y regresiva, pues resulta que el paciente no regresa a ningún sitio, o sea que tampoco es regresiva. Estamos hablando de psicología transpersonal. Ese es su verdadero nombre. Así es. ¿Y por qué no es regresiva? Pues no es regresiva porque mira una cosa. Cuando llega la muerte, todo lo que esté inacabado genera una serie de disturbios emocionales, ¿sí? Y esos disturbios emocionales, como el cuerpo se muere, se quedan impregnados en el alma. Es decir, el alma lleva la carga. ¿Y dónde he adquirido esto? En experiencias, ¿sí?, en cuerpos pasados, en vidas pasadas. O sea, entonces, ¿el paciente en regresión retrocede a esa vida pasada? No. Uh-huh. ¿Revive esa vida pasada?
sí. Sí. Y esto es importante diferenciarlo. Cuando eso pasó, pasó en lo que ahora llamamos pasado. Cuando eso sucedió, pasó en el pasado, ¿sí? Pero el pasado ya no está. El pasado no existe. El pasado existió cuando fue presente. Solamente cuando fue presente. Y ahora ese alma está en un cuerpo diferente. Imagínate, mi alma está ahora aquí en mi cuerpo, ¿sí? Pero trae experiencias, o sea, trae disturbios emocionales, consecuencia de experiencias inacabadas. ¿Cómo los trae? Los trae en forma latente. Entonces, como los trae en forma latente, puede ser que yo llegue a desencarnar de este cuerpo y siga con la misma carga. Ahora bien, si en el tiempo que estoy en este cuerpo vivo una experiencia, tengo una experiencia similar a la que en su origen provocó aquellos disturbios emocionales, esta carga latente se activa. Y al activarse, pues genera una serie de emociones, incluso de sensaciones, incluso de síntomas, que la medicina alopática, la medicina tradicional, te estudia, te ve y resulta que no encuentra un origen de esto, un origen orgánico, no encuentra. Y la misma medicina alopática te dice, mira, lo tuyo es psicosomático. Y te está diciendo la verdad. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto el médico alopático tiene conciencia de lo que está diciendo, porque está diciendo la verdad, pero no sé si él tiene conciencia. Porque cuando lo tuyo es psicosomático, quiere decir que psique, en griego, ya lo decía Aristóteles, significa alma y significa mente. Es decir, te estoy diciendo que el origen de lo que a ti te pasa está en el alma. Bien, ¿cómo el ser humano puede entrar en ese estado regresivo? Pues es muy fácil. No hace falta hipnosis, no hace falta hiperventilación, no hace falta relajación previa. El ser humano cuando entra en estado regresivo lo hace porque utiliza una capacidad natural que todos tenemos, que es la capacidad de poder estar en estado expandido de conciencia. Y esa capacidad se activa precisamente cuando conectamos con una emoción o con una sensación cuyo origen desconocemos. Al conectar con esa capacidad, esta capacidad nos permite estar simultáneamente en dos presentes, en el de aquí y ahora, ¿sí? Y en el presente de la experiencia, donde está el origen de esa emoción o de esa sensación cuyo origen desconocía. Y ahora estoy en la experiencia donde está el origen. Encontré el origen. Y eso puede estar pues en lo que ocurrió hace 20 años o 30, ¿sí? En lo que ocurrió en tu nacimiento, en lo que ocurrió en el vientre de mamá, o lo que ocurrió en vidas pasadas. Experiencias estas que de forma inmediata el paciente reconoce e identifica como vidas pasadas. Bien. ¿Qué pasa? Pues que cuando el paciente identifica y está reviviendo una vida pasada, nunca se debe dar por acabada la sesión hasta que el paciente reviva la muerte de esa vida pasada. Y ahí empecé a encontrar la primera información de en qué consiste el proceso de la muerte. ¿Por qué? Porque primero fue muy llamativo para mí como médico ver que pacientes que no saben medicina son capaces de decirte y de sentir en este cuerpo actual, porque cuando revive la experiencia, aquí siente lo que sentía aquel cuerpo pasado, ¿sí? Entonces son capaces de decirte todos los síntomas de forma inequívoca de ese tipo de muerte que supuestamente tuvo en esa vida pasada. Porque cada muerte es diferente, la causa es diferente y al ser la causa diferente los síntomas son diferentes, ¿sí? Pero esto lo he podido ver muchísimas veces. Lo segundo, sí, es que el 100% de los pacientes te dicen estoy viendo mi cuerpo. Eso le quería preguntar, doctor, disculpe que le interrumpa. Bueno,
esos pacientes que dicen, me sucedió algo extraño, me elevé, desde la parte de arriba veía mi cuerpo, veía a las enfermeras, veía a los médicos y era un salón blanco, totalmente blanco. ¿Cómo se puede describir esto, doctor? Y escogen las personas que están en este estado a quién deben de contárselo en particular o lo cogen al azar. Eso es una de las preguntas que quería hacerle con Bueno, respecto a lo que se está diciendo. me acabas de hacer varias preguntas. Sí. Voy a intentar ir contestando todas. Como te Gracias. decía, el paciente al 100% me dicen estoy viendo mi cuerpo. El 100% me dicen estoy viendo una luz. El 100% me dicen estoy viendo seres de luz. Casi un 80 o 90% en esos seres de luz reconocen a familiares que ya habían hecho el tránsito anteriormente. El 100% me dicen aquí en este lugar donde estoy no encuentro las palabras adecuadas para describirte con total exactitud qué es lo que estoy viendo y sintiendo, qué es lo que viene a llamarse la inefabilidad. El 100% de los pacientes me dicen, estoy hablando de cuando reviven la muerte en una vida pasada, el 100% me dicen, mira, aunque no te sé explicar bien, sí te sé decir algo, y es que aquí se siente un amor y una paz como nunca antes se he sentido. Y son muchísimos los que te dicen, cuando están en estado regresivo y reviviendo la muerte en una vida pasada, son muchos los que te dicen, ¿me puedo quedar aquí? Entonces, la otra vía por la cual he podido contactar escuchar, digamos, el alma, que es la que te cuenta todo esto, es cuando conocí y empecé a estudiarlos y a trabajar con ellos, pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabes qué te dicen? Exactamente lo mismo que te acabo de decir. Y además por el mismo orden. Estoy viendo mi cuerpo cuando hacen la reanimación, etcétera, etcétera. Estoy viendo la luz, seres de luz, ahí está mi abuelita o ahí está mi papá. Y también te dicen, ahí cambia un poco, me hubiese gustado quedarme aquí. Yo no quería volver. Pero alguien me dijo, no es tu momento, tienes que volver. Y unos poquitos toman la decisión de volver. ¿Sí? Esto es Sí, así. Dime. sí, doctor, quería preguntarle, porque es una de las preguntas que tengo. ¿Por qué algunas personas deciden regresar? ¿Quién tiene ese privilegio de decir, yo me quedo, yo me regreso? ¿Será porque no han cumplido su propósito en la vida? Varias preguntas, ¿no? Pero bueno, usted las va a resumir, yo sé cómo usted me va a responder. ¿No han cumplido su propósito en la vida? ¿Considera que esas personas que regresan tienen ya otro concepto de lo que es la vida? ¿Ya vienen cambiados, como quien dice, tienen otra forma de relacionarse una vez que han pasado por esta experiencia? Sí, efectivamente. Mira, al final podemos decir que los que han tenido una experiencia cercana a la muerte, las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, y hemos decidido, y he dicho hemos porque me incluyo, porque yo también la tuve, pero yo Yo soy de sé. los poquitos que tomé la decisión de quedarme. Mis motivos, porque tengo mucho que hacer todavía, porque apenas inicié el camino que vine a realizar, la misión que vine a realizar. En mi caso, yo esgrimía, tengo que seguir aquí, tengo que seguir dando conferencias, charlas y escribir más libros, ¿sí? Sobre esto. Pero es una gran mayoría de los que vuelven porque alguien les dice, tienes que volver porque todavía no acabaste tu misión, ¿sabes? Porque todos se quieren quedar. Entonces le dicen, no es tu momento, tienes que volver, ¿sí? Después de una experiencia cercana a la muerte, pues mira, las numerosas personas que yo conozco que han tenido una experiencia cercana a la muerte,
después de haberla tenido, cambian su planteamiento de vida. Lo que antes era preferente ahora ya no lo es. Ujú. Lo que antes no era preferente ahora tiene una suma importancia, ¿sí? Ujú. Y se dan cuenta de algo, que por otro lado descubres también cuando haces una regresión. Que ahora te diré, con tu permiso, por qué no es regresión. Pero bueno, ¿qué descubre una persona en estado regresivo? Pues descubre 4 cosas. Más que la pregunta, ¿no?, que muchas personas hacen, ¿qué se cura con la terapia regresiva? La terapia regresiva sirve para lo que sirve, o sea, no es la panacea, ¿no? Entonces, yo me gusta más ver qué descubre el ser humano en estado regresivo. Descubre 4 cosas, como te acabo de decir. La primera es que en realidad somos seres espirituales viviendo experiencias en cuerpos físicos. Segundo, como tal ser espiritual, tenemos la capacidad infinita de amar. Tenemos una capacidad de perdonar infinita. Y encima descubres en la misma terapia que la muerte no es el final, que es simplemente un paso, es una vuelta a casa. Es decir, dejas el vehículo que has estado utilizando para poder interactuar en este planeta al que decidiste venir, ¿sí? Pero el vehículo ya se estropeó. Y como se estropeó, pues no te queda otra que bajar del vehículo y volver a tu casa, ¿sí? Esto lo descubre, se descubre cuando alguien ha vivido la experiencia de una regresión, ¿sí? Con esos 4 descubrimientos, pues la cosa tiene que cambiar, ¿no? La vida se tiene que ver de otra manera. Y yo te puedo decir al día de hoy que aquí no hemos venido para sufrir. No, aquí hemos venido para ser felices. Todo eso que nos hace sufrir porque nosotros le permitimos que nos haga sufrir. Porque en realidad son ni más ni menos que experiencias de las que tenemos que aprender. Así es. Nada más que eso. Entonces, yo te digo que hemos venido aquí a no sufrir, hemos venido a intentar ser felices. Y el secreto para estar aquí, digamos, de una manera aceptable, ¿sí?, es hacer 2 cosas, nada más que 2. Una es amar y la otra es perdonar. Perdonar. Pero amar y perdonar a ese, sí, a ese. A aquel, sí, a aquel. Yo ya amo y perdono a quien me ama y me perdona. No, eso es fácil. Pero hay algo que no es negociable y es que para amar y perdonar a los demás, primero te tienes que amar y perdonar a ti mismo. Todo esto se aprende en las experiencias con terapia regresiva, ¿sí? Y ahora, si me permites, te explico muy rápidamente por qué no es regresiva. Ya viste que el alma viene con una carga emocional, ¿sí?, sin resolver. Y el alma está aquí, en su eterno presente. Está en este cuerpo. Lo único que le vale al alma es el aquí y el ahora. Al ser espiritual es aquí y ahora. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto que está sin arreglar, cuando se activa, ¿verdad?, y el ser humano entra en estado expandido de conciencia, ¿ahí qué es lo que pasa? Pues no pasa ni más ni menos que el alma, como un libro, se abre y le enseña la experiencia. Lo que pasa que, como en estado regresivo el paciente tiene que estar consciente, porque el fin principal de esta terapia es hacer consciente lo inconsciente para solucionarlo, ¿sí? Como digo, como tiene que estar consciente y tiene su cultura, cuando ve lo que le está enseñando el alma, dice, oh, esto es una vida mía, en la Edad Media, o en el siglo XVIII, o en el tiempo de los romanos, vaya a ser, no sé, imagínate cualquier época, ¿no? Y entonces eso le hace pensar, al estar consciente de que he hecho una regresión y he retrocedido a la Edad Media. No has retrocedido a la Edad Media. No te moviste del sofá, no te moviste de ahí. Simplemente el alma te enseñó la herida y te dijo, esto es lo que hay que solucionar. Sí, y eso es lo que ha hecho en esta experiencia regresiva, solucionar eso. Pero eso estaba aquí y ahora. Sí, aquí y ahora. Ya no estaba allá, porque el pasado ya no existe. Así es, doctor. Otra de las preguntas y que se me quedaron cuando falleció mi padre,
Sí. Bueno, en estos casos, cuando ya la persona parte, es porque termina su ciclo, ¿no? Me queda claro que ya terminó su ciclo y que por más cosas que uno, porque siempre el familiar quiere salvar a su ser querido. ¿Qué es lo que no hice? ¿Qué es lo que, o sea, tenía que haber hecho más? Tenía que haberlo llevado a otro lugar, qué sé yo. Son tantas preguntas que uno se hace. Pero con todo lo que he investigado, pienso que su ciclo ya termina y por más que uno haga, realmente eso no va a cambiar. ¿Es así o no es así, doctor? Fíjate una cosa, Orlando. Yo no conozco ningún trabajador que cuando llega la hora del final de jornada no quiera volver a casa. Entonces, la muerte es simplemente que llegó la hora del final de jornada. Ya hiciste lo que tenías que hacer, pues te tienes que marchar. Ahora, tú no eres consciente de eso, no, porque tu consciente solamente te conoce desde los 6 o 7 años de edad física hasta el momento actual. De hecho, es así, porque conscientemente nadie se acuerda, nadie recuerda haber nacido y nadie recuerda haber estado en el vientre de mamá o en la panza de mamá, como decís por allí, en los países en América, ¿no? Entonces, aunque no recuerda el consciente, todos hemos estado dentro de mamá, todos hemos nacido, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, te decía esto, ¿no? Porque el consciente conoce una parte nada más de nosotros. El alma es quien conoce todo, ¿sí? Y es al alma a la que hay que preguntar, ¿de acuerdo? Pero me decías que si se marchaban porque había terminado su misión, ¿no? Y es así, cuando termina la misión, ¿quién sabe? ¿Quién es el que realmente sabe que ha terminado mi misión? El alma, que es el ser espiritual, el que dice, no, no, yo ya me tengo que marchar, que acabé la jornada laboral, me tengo que marchar ya, quiero volver a casa. El consciente no sabe de qué va esto. Ya. El consciente no sabe de qué va esto, ¿sí? Usted también indica, doctor, que cuando el paciente está en esta etapa, él oye, puede ver, a pesar de que los familiares no sabemos, pero oye lo que se está hablando. Otros empiezan a hablar con personas inexistentes en el área o donde se encuentran. Eh, Empieza quizás a hablar cosas que no nos esperábamos los familiares. Está consciente mentalmente en su etapa terminal, muchos de ellos. ¿Qué nos puede indicar esto, doctor? Porque, por ejemplo, en el caso mío también, bueno, creo que hay una parte que dicen que hay un acompañamiento, ¿no? Hay que hacerle un acompañamiento al ser que va a desprenderse el alma, ¿no? Por ejemplo, ponerle música, una música de relajación. Bueno, ¿usted qué más puede decirnos sobre esto que le acabo de indicar? Bueno, cada caso es diferente, ¿no? Es decir, si el paciente que está cercano a la muerte, el ser humano que está cercano a la muerte, está consciente y orientado, lo que tienes que hacer es dialogar con él. Porque si está consciente y orientado, entiende perfectamente y además te contesta a todo, ¿no? Yo he tenido la suerte de acompañar, ¿no?, a seres humanos ante la muerte y he podido comprobar esto que te indico, ¿no?, que te digo. Sí. Está consciente y orientado, me entiende perfectamente y podemos hablar de lo que tú quieras. Ahora bien, si el paciente no está consciente, imagínate, ¿no?, que tiene un Alzheimer, ¿sí?, una demencia. Entonces pensamos que no nos entiende. Yo ya aprovecho tu programa para decir claramente que estamos en un error. Te entiende perfectamente. Sí, lo escuché. Te entiende perfectamente. Lo que pasa es que él no puede contestarte. ¿Por qué? Porque su avatar está averiado. Su cuerpo físico está averiado. Y esto está bien claro. Para yo poderte ahora mismo entrevistar contigo, ¿no?, como estamos haciendo, yo necesito hacerlo a través de mi cuerpo físico. Y tú necesitas hacerlo igual. Porque si no, yo no te escucharía y tú a mí tampoco. Entonces, esto es lo que le pasa al paciente que está con demencia, que está con Alzheimer, pero que no le quepa duda a nadie de que te entiende perfectamente lo que tú le dices.
Entonces tienes que hablarle, no dejar de hablarle. Y empezar a hablarle de que su cuerpo se está estropeando y de que la muerte está ahí ya. Y dentro de un momento dejarás de sentir tu cuerpo y te sentirás libre. Pero no te confundas. Cuando llegue ese momento, mira aquí en la cama, donde está ahora mismo acostado, y verás que tu cuerpo está ahí. Pero fíjate bien y verás que tu cuerpo ya no respira. Pero tú verás que tú estás libre, que tú estás bien y que nos escuchas. Lo que pasa es que podrás comprobar que somos nosotros los que no te escuchamos. Imagínate que la situación es que el paciente está sedado. Que por lo que sea, ha habido que sedarlo. ¿Sí? Esta técnica me parece coherente cuando el momento es el momento indicado para tener que sedar a un paciente. Pero tenemos que tomar conciencia, familia y sanitarios, que cuando se seda a un paciente que está cercano a la muerte, a partir de ahí, más que en ningún momento, no hay que dejar de hablarle, porque te está escuchando. Él te está escuchando. Porque fíjate una cosa. Imagínate, ¿no?, que el cuerpo humano, lo que llamamos cuerpo humano, que es nuestro vehículo, nuestro avatar, imagínate que fuese un coche, un carro, como dicen ustedes ahí. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, que cuando el carro se estropea, el carro se avería y no tiene arreglo, que es la muerte, pues te bajas y te vas, ¿no? Pero ojo, cuando aparcamos el carro también te bajas y te vas. Luego vuelves. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que el alma, el ser espiritual, no duerme. El que se duerme es el avatar, es el cuerpo humano. El cuerpo. Entonces, por eso te está escuchando, porque él no está durmiendo. Por eso cuando dormimos, por las noches, a veces tenemos experiencias que las llamamos sueños, ¿sí? Uh-huh. Y resulta que dice, soñé con mi papá, que falleció hace un tiempo, y en el sueño era algo muy claro, y me dijo, no, tranquila, hija mía, tranquila, que donde estoy muy bien, que ahora estoy aquí, y además aquí están los abuelos y tal, y yo estoy encantado, no sufras por mí, no llores, yo estoy muy bien. Y decimos, he soñado con mi papá y me dijo esto. Con esto no quiero decir que todos los sueños sean encuentros, pero muchos de esos sueños en realidad son encuentros de almas. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el avatar se duerme, pero el ser espiritual, el alma, ese espíritu, ese alma, no se duerme. Y vuelve otra vez al mundo espiritual y puede tener encuentros con seres que tampoco tienen el avatar despierto, como son los que ya pasaron por la muerte. El cuerpo humano de esos seres también está dormido, lo que pasa es que está dormido para siempre. ¿Sí? Ya. Doctor, hay un espacio, una parte que suele suceder, acontecer en muchos de los casos. Te indican, ya despídase, ya prácticamente posiblemente no pase de hoy, ya no podemos hacer nada. De pronto te encuentras con la novedad de que ya lo pasaron para otro piso y la persona está despierta. Claro, un poco confusa, pero está despierta. O sea, ¿qué pasó? Me dijeron ayer esto y hoy de pronto lo encuentro bien o encuentro a mi ser querido bien. Se puede hasta conversar con él, pero viene una parte en que recaen y fallecen. ¿Cómo lo puede llamar usted esto, doctor? Eso aquí en España se llama la mejoría de la muerte. Sí, allá no sé cómo lo llamáis, pero aquí en España se llama la mejoría de la muerte. Y eso es algo que se detecta en muchos casos. Un paciente que ya está, que no comunica, y de pronto parece que hasta que rejuvenece. Tiene energía, quiere saludar a toda la familia, quiere tal, pero luego te das cuenta que lo que hizo fue despedirse. Doctor, pero en este caso, sí, perdón que la interrumpa, en este caso, su cuerpo y su alma todavía están ahí, o ya claro. Su alma, ¿cómo se explica esto? ¿El alma parte, solamente queda el cuerpo físico? No.
Estamos hablando antes de la muerte definitiva. Claro, antes de la muerte Hay una definitiva. mejoría. Hay una Una mejoría. mejoría que Sí. extraña a todo el mundo. A propios Ujú, y ajenos los extraña. Es decir, ujú. a profesionales y a familiares. ¿Qué ha pasado aquí? Pues mira, yo te podría decir que lo que ha pasado ahí es que ese ser humano que está cercano a la muerte, que está a punto de morir, en ese momento ha contactado con el otro plano. En ese momento se ha dado cuenta de la realidad de lo que viene. En ese momento ha entendido que la muerte consiste en dejar el cuerpo. Y en ese momento está viendo a sus parientes, a sus familiares que ya hicieron el tránsito antes que él, sonriendo y diciéndole: llegó tu momento, no te preocupes, te estamos esperando. Hemos venido a por ti. Y él está contento. ¿Por qué? Fíjate qué curioso. No sé si te has dado cuenta, pero siempre que nacemos, se alegran los mismos. Siempre que nacemos, se alegran los mismos. Porque cuando nacemos, venimos a este mundo, encarnamos, pues todo es una fiesta. Se alegra papá, se alegra mamá, se alegran los titos, los abuelos, todo el mundo se alegra. Cuando ya nos hacemos mayores y estamos ante la puerta de la muerte, ante el momento de la muerte, a nuestra izquierda podemos decir, me da igual, izquierda o derecha, a un lado tenemos a nuestros familiares que no estuvieron en nuestro nacimiento. Nuestros hijos no estuvieron allí. Nuestra esposa no estuvo allí. Nuestros nietos no estuvieron. Estos están tristes. Están tristes porque ven que te vas. En cambio, al otro lado están mi papá, mi mamá, mis abuelos, y siguen estando felices. Estuvieron felices en mi nacimiento al cuerpo y ahora están felices en mi nacimiento de vuelta al mundo espiritual. Así que siempre están felices los mismos cuando nacemos. Doctor, sí, en realidad, ¿usted considera de que puede haber como en las personas que van a partir como algo de premonición? No sé si estoy utilizando bien el término, corríjame usted, por favor. Hay muchos que empiezan a hablar como algo que ya se van acercando a ese momento, como por ejemplo, hablar ya de seres que han partido, dicen que los sueñan constantemente o empiezan a hacer ciertas cosas que como que se van preparando. ¿Usted considera que esos son casos que se dan también? Sí, se dan y se dan con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se da? Pues se da que ese ser humano está contactando ya con el otro lado, está contactando con sus seres queridos, pero a los que tiene ahora aquí con él, que como decíamos antes no lo vieron nacer, ¿sí? A los que tiene ahora con él, no encuentra la manera de explicarles esto. Sí, y una buena excusa es decir, he soñado con el abuelo, he soñado con... Porque así como que la información, por lo menos se escucha, aunque se rechaza, ¿no? Me dice, he soñado que está en un sitio de mucha luz, está muy feliz, y dice que me están esperando. Dice, anda, papá, no digas esas cosas. O sea, no quieren escuchar, no quieren escuchar, a pesar de que él ha sido muy sutil para transmitir esa información, diciendo he soñado, ¿no? Puede ser que, es seguro que lo que ha tenido son contactos ya con el otro lado, pero tiene un problema. El paciente o el ser humano que tiene contactos con el otro lado en esas situaciones tiene un problema. Y el problema es encontrar un interlocutor válido que le quiera escuchar. Y yo no sé, porque no lo sé todavía, pero es como si tuvieran, no sé si un sexto sentido o un séptimo sentido, yo no sé, que ellos te miran y saben si te lo pueden decir o no. Eso le iba a preguntar también, doctor, interlocutor válido, porque lo he escuchado en muchas de sus conferencias y de, bueno, sus videos. Ellos escogen a esa persona, ellos saben a quién deben de contarle, como también escogen a la persona en el momento de la partida, porque, bueno, yo estuve cerca de él casi todo el tiempo que pude. No me comentó sobre esta situación de cuando él se elevó, o tampoco
estuve en el momento de la muerte en sí, y también sé que usted habla sobre nadie muere solo. Entonces me quedó como esa pregunta, esa cierta culpa, ¿no? En por qué no estuve ahí, ¿no? Yo no estaba preparada realmente para presenciar ese momento. En realidad no quería verlo, no quería ver a mi padre partir. Entonces sé que vino un familiar querido, le hizo una oración y mi padre partió. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Gracias por tu sinceridad, porque eso era lo que te iba a preguntar, si tú estuviste ahí. No, doctor. Bien, no te preocupes ni te sientas culpable. No tienes culpa de nada. Simplemente cuando uno adquiere el conocimiento es capaz de hacer lo que antes no era capaz de hacer. ¿Me entiendes? Entonces no te culpes de nada. Hiciste lo que tenías que hacer y lo que sentías, y tu papá no te lo va a tomar en cuenta, te lo aseguro. No te lo va a tomar en cuenta porque lo va a entender. Además, en un mail me dijiste que tu papá era médico psiquiatra, si no recuerdo mal, Así ¿sí? es, sí es. Y me decías que él ya hablaba de lo que yo cuento. Es así, ¿no? Sí, Eso doctor. me hace a mí interpretar que tu papá ya estaba preparado para esto, tenía el conocimiento para marchar. Y cuando tienes el conocimiento para marchar, pues tampoco quieres hacer sufrir a los que están aquí y decirles, Ujú. oye, que me voy a marchar, oye, que me están esperando. Prefiere guardar silencio. Prefiere guardar silencio. Y muchas veces se puede decir que escoges el momento para marcharte en la ausencia del que tú quieres que no esté presente porque no está preparado para verlo. Exactamente. Eso es lo que yo pensé, doctor, porque como le dije, yo estuve siempre a su lado y sus hijos estuvieron a su lado, pero mi padre no podía irse hasta que llegó ese familiar, que él, bueno, era un familiar cercano, muy cercano, y él partió, ¿no? Entonces yo dije, él sabía que era la persona adecuada para poder partir. Él no quería irse delante de sus hijos porque mi padre nunca nos quiso ver sufrir en nada y yo sabía que él no quería que viéramos ese momento. Eso es, eso es. Así lo capté yo desde que me hiciste la pregunta, ¿sí? Y estoy de Así es. acuerdo con eso. El ser humano tiene la decisión de poderse marchar cuando quiera. ¿Sí? Dentro de que ya está en el rango de que ya llegó la hora, se puede marchar cuando quiera. Incluso puede atrasar días la marcha. Y esto lo he podido vivir en el hospital. Cuando yo trabajaba en el hospital he podido vivir esto. Y si hubiese sido una vez, no, pero han sido muchas veces, de tener un enfermo. Imagínate, un enfermo ya terminal, un enfermo que tenía, ahora me viene a la memoria, una mujer que tenía 7 hijos. 7 hijos. Entre hijos e hijas tenía 7 hijos. Y yo te puedo asegurar que llevaba 2 días ya, que los resultados de la analítica de sangre eran, lo que decimos los médicos, incompatibles con la vida. O sea, no puede ser que esté vivo alguien que tenga estos valores en sangre. Pues aquella estaba viva. Estaba aguantando, aguantando, aguantando. Y entonces se me ocurrió preguntar a uno de sus hermanos, digo, ¿estáis todos aquí? A uno de sus hijos, ¿estáis todos aquí? Y dice, no. Digo, ¿quién falta? Dice, falta mi hermana que vive en Canarias. Digo, pero va a venir, va a venir. Dice, sí, es que ha habido un problema con los vuelos, pero ya mañana sin falta está aquí. Pues te puedo asegurar que llegó el día ese, mañana, llegó la hija de Canarias, Eso, estuvo allí y cuando estaban todos sus hijos, cuando llegó la de Canarias, a los falleció. 20-25 minutos de llegar falleció. Porque Sí, tiene esa potestad de decir, yo quiero esperar a ver a mis hijos y también tiene la potestad de yo ahora me voy a ir cuando mis hijos no están. Sí, porque esa sí, doctor. decisión última siempre la va a tomar él. Definitivamente, esa fue mi respuesta después de lo que yo escuché por parte suya y por parte de otras investigaciones que he hecho. Dije, definitivamente, él no nos quería ver en ese estado. Doctor, cuando nosotros los familiares, usted sabe, siempre sentimos esa tristeza, pasamos por ese duelo que obviamente tenemos que pasarlo porque es lo más normal, lo más lógico, ¿no? Lo más humano, más que nada. Pero
sucede que hay una dependencia, como un apego, pero ya sería un apego al cuerpo físico, porque en realidad el no verlo, el no ver al familiar, hay un apego realmente a ¿considera usted que es así? Corríjame si estoy equivocada. Sí, realmente hay un apego. Es decir, yo puedo saber, con todo lo que me pueda haber investigado y demás, que cuando se produce ese momento, pues mi papá, mi mamá acaban de marchar de vuelta a la luz, ¿no? De vuelta a la fuente, al lugar del que venimos. Sí, eso está muy bien. Yo ya sé que no han desaparecido. Yo ya sé que siguen vivos. Lo que pasa es que no tienen cuerpo físico. Todo eso yo lo sé. Pero la pérdida material es la pérdida. La pérdida. Sí, esto se lo oí decir una vez a un padre que había perdido su hijo, ¿no? Y que pudo contactar en estado expandido de conciencia, en estado regresivo, pudo contactar con su hijo. Y dijo, no, yo estoy muy contento. Mi hijo está ahí, está en la luz, pero la pérdida es la pérdida. Sí. Así es, doctor. Porque por eso el duelo es algo personal. Por eso el duelo es una experiencia que tienes que pasar, aunque sepas que tu familiar está bien, que está vivo, que Así está en es, la doctor. luz, pero el duelo lo tienes que pasar. Claro, el saber que está bien te ayuda a Sí, darte cuenta de una cosa, pero esto necesita un poquito de tiempo, en unos más y en otros menos, a así es. darte cuenta de una cosa, y es la siguiente. El dolor por la pérdida material al principio es muy intenso. Después parece que se va atenuando, ¿sí? Es más liviano, ¿no? Pero lo que sí te puedo asegurar es que puede llegar un momento en que desaparezca el dolor. ¿Y cuándo llega ese momento? Pues ese momento llega cuando te haces la pregunta. Imagínate, has perdido un hijo, que creo que es lo más duro, la experiencia más dura que se puede tener es perder un hijo. O sea, que se marche un hijo antes que un padre, a mí todavía me parece contra natura. Así Desde es. la óptica material, desde la óptica espiritual, es un ser que vino a hacer una misión concreta y se marchó, ¿no? Entonces, la pregunta ¿cuál es? Cuando estás en el proceso del duelo. ¿Cómo quiere mi hijo que yo me sienta, ¿sí? Durante el tiempo que me quede, hasta que llegue mi hora de marchar? ¿Sufriendo o siendo feliz? ¿Cómo quiere mi papá que yo me sienta hasta que llegue mi hora de marchar? ¿Sí? ¿Sufriendo o siendo feliz? ¿Con dolor o siendo feliz? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es siendo feliz. ¿Y sabes por qué? Porque lo que nosotros sentimos aquí se lo transmitimos a ellos. Si yo siento dolor, mi papá va a sentir dolor. Así es, doctor. Y mi papá, para estar en la luz, prefiere sentir felicidad. ¿Sí? Porque Así es. al fin a la postre decimos mi papá, mi hijo, mi hija, y en realidad no son nuestros, ni el papá ni el hijo. No son nuestros. Somos seres de luz, seres espirituales independientes viviendo experiencias en cuerpo físico. Lo que pasa que en este gran teatro que es la obra esta, o sea, en este gran teatro que es la vida, lo que llamamos vida aquí, pues tenemos que desarrollar un papel cada uno. Unas veces somos papás y otras veces somos hijos. ¿Quién te dice que en una vida pasada el que ha sido tu papá en esta no fue tu hijo en la vida pasada? Pues es algo que se encuentra con mucha facilidad, con mucha frecuencia en esta terapia. Sí, doctor, gracias por esas palabras. En realidad, pues, fueron las que me reconfortaron muchísimo. Buscamos señales, doctor. Los familiares queremos buscar señales, queremos contactarnos con alguien que nos diga cómo está él. Bueno, una amiga psicóloga me dijo, no la busques, porque en el momento que menos la busques, la vas a encontrar. Señales que nos representen algo, que sea él o que sea el familiar querido. ¿Qué opina usted de eso? Porque tenemos que los familiares tendemos a buscar esas señales. Ya te digo que tu amiga psicóloga es una mujer sabia, ¿sí? Y de estas cosas tiene que saber cuando te dijo esas palabras. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Cuanto más te empeñes en buscar la señal, menos la vas a ver.
Las señales tienes que pedirlas, sí, las puedes pedir, por supuesto, pero solamente pídela y espera. No la busques, porque el ansia de encontrarla a veces te ciega y la tienes delante y no la ves. Pero ellos mandan señales, un montón de señales todos los días, a cada momento. Es que imagínate, ellos son, que no es el caso, ¿no? Pero imagínate comparativamente lo que es una emisora de radio. La emisora de radio está mandando sus señales. La emisora de radio está mandando señales en una frecuencia determinada. Eso está claro, ¿verdad? Bueno, pues hay algo bien importante. Y es que si yo no tengo encendida la radio, no me entero de nada. ¿Me comprendes? Sí. Y si la tengo encendida, pero no paro de darle al dial, cambiando de canal, buscando una respuesta al final, la respuesta estuvo ahí, pero yo no estaba en el canal correcto. Así que no busques señales, espéralas. Espéralas solamente. Gracias, doctor. No quiero irme, ya nos quedan pocos minutos, doctor, y ha sido enriquecedor esta charla para mí y sé que para muchas personas que están pasando también por este momento que yo también lo estoy pasando y que, bueno, gracias a la información y algo que voy a decir ahora, hay que entender la muerte y solo se la logra con el conocimiento y usted creo que lo ha dicho también. Doctor, usted tiene 3 obras literarias. Yo creo que las mencioné. La una es Sigo a vuestro lado y bueno, voy a ponerlas en este momento. Sigo a vuestro lado, el eterno presente del alma y la respuesta está en el alma. ¿Dónde la pueden conseguir las personas que necesiten adquirirlas? Creo que están en Amazon, si no me equivoco, doctor. Sí, una de las vías es Amazon. Sí, una de las vías es Amazon. Ya. Sí, aquí en España también se consiguen por Amazon o por librerías grandes o librerías, en fin, bueno, grandes o chiquitas. El caso es que lo consiguen, ¿no? Y en grandes almacenes también, donde hay sección de librería también. Pero bueno, lo más directo es Amazon. Es en Amazon. Así es para todas las personas que están fuera, al menos de España. Doctor, yo escuché, no sé exactamente en qué vídeo lo escuché, pero dice, usted creo que decía, gracias al universo que me puso a la persona que no le podía decir que no. Yo quiero cerrar esto diciéndole, gracias al universo que me puso a la persona que no imaginé que me diría que sí a esta entrevista, que ha despejado y que pues ha llenado en mí muchos espacios vacíos y todos esos por qué se transformaron en para qué, como usted suele decir, que es lo más importante. La muerte de mi padre, doctor, me enseñó que todo el temor y el miedo al verlo morir y saber que ya no estaría con nosotros se debió a falta de conocimiento. Y pues mi padre fue un hombre que siempre fue un maestro, fue profesor universitario y él pues hasta el último nos enseñó y considero que hasta el último momento fue un gran maestro hasta el día que dejó este plano terrenal. Muchísimas gracias a ti, de verdad, de corazón. Y que sepas que tu papá no te ha dejado. Si alguien te ha dejado es el cuerpo físico de tu papá. Pero tu papá seguramente lo tienes mucho más cerca de lo que tú te imaginas. Lo sé, doctor, lo sé. Entonces, estate atenta a sus señales, pero no las busques con ansiedad. Estate atenta. Y aun estando atenta, cuando la tengas delante, acuérdate de estas palabras. Dudarás que sea una señal. Gracias, doctor. Gracias. Bueno tiempo de vivir. Le quedo inmensamente agradecida por estar conmigo el día de hoy y bueno, pues por haber contestado estas preguntas y sé que van a ser nuevamente, como le digo, de ayuda para muchas personas. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a ti personalmente y que sepas que sigo a vuestra disposición. Gracias, muy amable, doctor, y gracias por haberlo aceptado. Realmente no lo imaginé, pero muy amable. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este stream y quiero recordarte que puedes vernos también a través de YouTube Latino Radio TV, la imagen que te atrapa. Latino Radio TV, la experiencia.